Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la parte 3 de reglas de derivación. Vamos a seguir trabajando con reglas para calcular derivadas y ahora vamos a entrar a un tema que es uno de los más importantes y es conocido como la regla de la cadena. Y para que se entienda esto necesitamos entender ciertas definiciones. Entonces, digamos que tenemos una función del tipo f de x igual a raíz de x cuadrada más 1. Esta función, si nosotros tratamos de resolver su derivada mediante las reglas que hemos visto anteriormente, en parte 1 y parte 2 de reglas de derivación, no vamos a poder determinar la derivada de esa función, debido a que esa particular función f de x es una función que se le llama compuesta. ¿Qué quiere decir eso de compuesta? Podemos identificar que tenemos una raíz, pero que dentro de esa raíz se encuentra otra función muy identificable, que es básicamente una función polinomial, x cuadrada más 1. Este tipo de funciones, que son una función entre comillas dentro de otra función o una función compuesta de, son funciones perfectas para aplicar la regla de la cadena. Entonces podríamos decir lo siguiente, que esa función f de x se puede constituir como una raíz de x y otra función g, x cuadrada más 1. Si yo las combino, es decir, este x cuadrado más 1 lo sustituyo en lugar de esta x dentro de esta raíz, yo obtendría esta función f de x. Y esto es básicamente la definición de una función compuesta, de manera que esta f mayúscula es igual a f compuesta de g, es decir, sustituir la función g en la función f. Ahora, si podemos encontrar una forma de derivar esta función f mayúscula o función compuesta, este tipo de función para derivarla utiliza precisamente la regla de la cadena. ¿Y qué es esto de la regla de la cadena? Básicamente nos dice que si tenemos una función g, como en el ejemplo que acabamos de mencionar, que se puede derivar en x, y tenemos una función f que se puede derivar en g de x, entonces esa función compuesta, f mayúscula de x igual a f compuesta de g, se puede calcular su derivada f' de x mediante la siguiente expresión, y esa expresión es que la derivada de f mayúscula de x es igual a la derivada de f compuesta de g de x por la derivada de g de x. Si usamos la notación de Leibniz, entonces tendríamos que la derivada de y con respecto a x sería igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Básicamente la regla de la cadena nos dice que si tú quieres derivar una función compuesta, lo que tienes que hacer es derivar la función como tal y luego multiplicarlo por la derivada de lo que se encuentra dentro de esa función, es decir, la función g. Vamos a ver un ejemplo para que quede de una manera más clara qué significa esto. Y el ejemplo que vamos a resolver es precisamente esta función, raíz de x cuadrada más 1. Entonces el ejemplo nos dice, calcula la derivada de esa función. Lo que tenemos que hacer aquí en la regla de la cadena y tener mucho cuidado es identificar muy bien las dos funciones con las que voy a trabajar. Esta es la pieza clave para poder resolver una derivada mediante la regla de la cadena. Entonces, en este caso, la función interna, que básicamente es la que se encuentra dentro de la función principal, sería, para este particular caso, x cuadrada más 1. Es la función que se encuentra dentro de otra función reconocible, y esa función reconocible sería la raíz de determinado valor. Entonces la función externa sería raíz de u, vamos a utilizar u, o u a la 1 medio, que es lo mismo, y la función interna sería que u es el equivalente a x cuadrada más 1, es decir, esta raíz de u, si yo sustituyo aquí u, x cuadrada más 1, me quedaría esta función. Entonces, ¿cómo se resuelve esa derivada? Bueno, la función que se nos presenta para poder derivar, lo que se hace es lo siguiente. Vamos a derivar la función exterior, o sea, u a la 1 medio, con respecto a u, y luego la vamos a multiplicar por la derivada de esta función interna, pero con respecto a x. Es decir, la derivada de la función exterior sería la derivada de u a la 1 medio. ¿Cómo derivo esto con respecto a u? Vamos a aplicar la fórmula que hemos visto de derivada de una función exponencial, perdón, una función potencia, que sería u a la n.
En este caso, ¿qué es lo que haremos? Vamos a bajar el 1 medio multiplicando a u, y a este exponente 1 medio le vamos a restar un entero, nos va a quedar entonces así, por la derivada de la función interna en términos de x, entonces, que sería de u. Posteriormente lo que vamos a hacer es sustituir los valores de u pertinentes en esta función, de manera que aquí, ¿cuánto vale u? Vale x cuadrada más 1. Entonces aquí voy a sustituir x cuadrada más 1, y la derivada de u con respecto a x sería la derivada de x cuadrada más 1 con respecto a x sería 2x. Y entonces esta función únicamente nos falta acomodarla o factorizarla para que quede expresada de una manera más clara, que esto sería igual a 1 medio de este x cuadrada más 1 que tiene un exponente de la menos 1 medio, lo voy a pasar al denominador y voy a expresarlo como raíz, y el 2x que está multiplicando lo voy a dejar en el numerador de esta fracción. Y este 2 que estaba aquí en el numerador y este 2 en el denominador los puedo cancelar y me queda nada más x entre a raíz de x cuadrada más 1. Esa sería la derivada de esta función. Vamos a ver otro ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice calcular la derivada de seno de x cuadrada. Otra vez, el procedimiento consiste en identificar quién es la función externa y quién es la función interna. La función interna en este caso sería x cuadrada, y por lo tanto la función externa sería el seno de u. Recordemos que se utiliza u, y para la función interna voy a poner que u es igual a x cuadrada en este caso. Entonces la función, para poder derivar, lo que tengo que hacer es la derivada de la función externa por la derivada de la función interna o interior, de manera que la función externa es seno de u. ¿Cuál es la derivada de seno? Coseno. Entonces esto me quedaría coseno de u por la derivada de la función interna, o sea la derivada de u, que sería de u. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir los valores de u. ¿Cuánto vale u? X cuadrada. Entonces esto sería coseno de x cuadrada por la derivada de u con respecto a x. La derivada de x cuadrada con respecto a x sería 2x. Y entonces esto me queda que la derivada de seno de x cuadrada sería 2x coseno de x cuadrado. Vamos a ver otro ejemplo. El siguiente ejemplo nos pide calcular ahora la derivada de seno cuadrado de x. Esta es muy similar a la anterior, pero hay que tener cuidado con la función externa y la función interna. Seno cuadrado de x es lo equivalente a poner seno de x al cuadrado de esta forma. Y si hacemos esto, ahora la función interna sería el seno de x y la función externa sería u al cuadrado. Es decir, se cambian con respecto al ejercicio anterior. Entonces, vamos a calcular la derivada de esto como la derivada de la función exterior por la derivada de la función interior. La derivada de la función exterior en términos de u sería la derivada de u cuadrada, que sería 2u, por la derivada de la función interior, que sería la derivada de u. Entonces, vamos a sustituir el valor de u. 2 veces u, es decir, 2 veces el seno de x, por la derivada de u con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de u? La derivada de seno, que sería coseno de x. Y esta sería entonces la derivada de esta función seno cuadrado de x. Vamos a ver otro ejemplo. Se nos pide calcular la derivada de y igual a x cúbica menos 1 y todo eso elevado a la potencia 100. Ahora, de manera muy general, cuando nos encontramos este tipo de funciones que tienen la regla de la potencia, como en este caso, u a la 100, y la regla de la cadena, se pueden combinar de manera que esta expresión, que se parece mucho a u a la n, todo esto sería u elevado a la n, sería igual a la derivada a esto, n, o sea, bajamos el exponente, le resto 1 al exponente como la regla de la potencia, y luego lo tengo que multiplicar por la derivada de u con respecto a x. Entonces en este caso, ¿quién es u? Lo que está aquí adentro, x cúbica menos 1. Por lo tanto, la derivada de x cúbica menos 1 y todo eso elevado a la 100 sería bajar el 100 multiplicando. Voy a poner nuevamente u y al exponente le voy a restar 1. Y luego lo tengo que multiplicar por lo que estaba aquí adentro, o sea, por la derivada de u con respecto a x. Derivada de x cúbica sería 3x cuadrada y derivada de menos 1 es 0.
Y de aquí únicamente pues voy a simplificar. El 100 lo voy a multiplicar por 3, que son 300. El x cuadrada la voy a poner primero y luego la x cúbica menos 1 elevado a la 99. Vamos a hacer una función un poco más compleja. Vamos a combinar la derivada del cociente con la regla de la cadena. Nos pide derivar esta función t menos 2 entre 2t más 1 a la 9. Identifiquemos quién es u. U sería todo lo que está aquí adentro, que sería t menos 2 entre 2t más 1, y el exponente sería n igual a 9. Entonces, aplicando esta regla, diríamos que la derivada de esta función es igual a que bajar el 9 multiplicando, poner la misma expresión y restarle 1 al exponente, 8, por la derivada de lo que se encuentra dentro de la función, o sea, la derivada de u, con respecto a t en este caso, porque la variable es t. Necesitamos encontrar la derivada de esta función. Esto lo voy a dejar por lo pronto aquí multiplicando, y recordemos que para calcular la derivada de un cociente lo que se hace es que tenemos la derivada de f de x entre g de x. Por lo tanto, la derivada sería g de x, o el denominador, por la derivada del numerador, que en este caso sería la derivada de t es 1 y la derivada de menos 2 es 0, o sea me queda 1, menos fórmula el numerador por la derivada del denominador, de menos 2 por la derivada de esto, que sería 2. Y todo eso entre 2t más 1, que sería el denominador, al cuadrado. Y aquí simplemente aplicamos álgebra. 1 por 2t más 1 me quedaría lo mismo. Y aquí este menos va a afectar al t menos 2 por 2, que sería menos 2t y más 4. Este 2t y este 2t se cancelarían, me quedaría 5, 1 más 4, 5, entre 2t más 1 al cuadrado. Y este término básicamente es la primera parte que estuvimos trabajando. Y de aquí notemos que puedo hacer algunas simplificaciones. Por ejemplo, este 9 puede multiplicar a este 5, me quedan 45. Este t menos 2 que está elevado a la 8 lo puedo dejar expresado así. Y el 2t más 1 también está elevado a la 8. Pero como aquí está multiplicando otro 2t más 1 elevado al cuadrado, 8 más 2 me quedarían 2t más 1 a la 10. Y esta sería entonces la derivada de esta función. Vamos a ver otro ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice que encontremos la derivada de y igual a 2x más 1 a la 5 por x al cubo menos x más 1 a la 4. Y aquí puede generar un poco de confusión de cómo aplicar la regla de la cadena. Aquí es importante identificar que la regla de la cadena se aplica cuando estamos bien seguros o hemos definido muy bien
cuándo derivar una función. Entonces aquí lo que hay que tener cuidado es que esto es un producto de dos funciones, 2x más 1 a la 5 por x al cubo menos x más 1 a la 4. Entonces lo que conviene aquí hacer primero es identificar la regla del producto, y una vez que identifiquemos eso, vamos a plantearla de manera que cuando tengamos que derivar una de las funciones aplicaremos la regla de la cadena. Y esto aplica por lo general para la mayoría de las funciones que se están multiplicando. Aplicar la regla del producto, y cuando se nos pida o se nos solicite encontrar la derivada de una de esas dos funciones, aplicar la regla de la cadena. De manera que, si yo aplico la regla del producto, diría la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Esto sería 2x más 1 a la 5, y para calcular la derivada de esta función voy a aplicar regla de la cadena, que es bajar el 4 multiplicando, poner esta misma expresión pero restándole 1 al exponente, y finalmente multiplicar por la derivada de u, que es lo que se encuentra siendo afectado por este 4, o la función que se encuentra adentro. Esto sería la derivada de x al cubo, sería 3x cuadrada, menos la derivada de x, que es 1, y esta sería una constante, sería 0, más esta función por la derivada de esto, que sería básicamente lo mismo, bajar el 5 multiplicando, restarle 1 al exponente y multiplicarlo por la derivada de lo que se encuentra aquí, que sería 2. Esto va a ser igual a, vamos a hacer un pequeño reacomodo, aquí el 4 lo voy a poner al principio, luego voy a poner multiplicando el 2x más 1 a la 5, finalmente x al cubo menos x más 1 a la 3, y luego por la derivada de esto, o sea 3x cuadrada menos 1, más, aquí voy a hacer lo mismo, este 5 por 2, que son 10, los voy a poner al principio, voy a poner después el x al cubo menos x más 1 a la 4, y al final 2x más 1 a la 4, que podríamos dejarlo hasta ahí, pero vamos a factorizarlo, buscando como factor común esta expresión, que sería, que tienen en común? Tienen en común un 2x más 1, tienen en común x a la 3 menos x más 1 al cubo, y tienen en común un 2, porque este es 4 y este es 10, pueden tener un factor común de 2. Entonces factorizando tendríamos que la derivada sería igual a 2 por 2x más 1 a la 4 por x a la 3 menos x más 1 al cubo, por, factorizando este primer término nos quedaría 2 por 2x más 1 por 3x al cuadrado menos 1, y del segundo término nos quedaría 5 por x al cubo menos x más 1. Si queremos seguir trabajando con esa expresión, podemos dejar esta primera parte igual, y esta que se cuenta entre corchetes, podemos hacer todas las multiplicaciones y sumas hasta que nos quede finalmente esta expresión, que sería únicamente álgebra. Y esa sería la derivada entonces de esta función. Vamos a ver otro ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice calcular la derivada de y igual a e a la seno de x. Aquí hay que tener cuidado porque es un ejemplo muy similar a los primeros que estuvimos trabajando, en que hay que identificar una función interna y una función externa. La función exterior sería e, porque el seno de x actúa como exponente de esta función. Básicamente el seno de x es la función que se encuentra dentro de la función e, o la función exponencial. Entonces función exterior sería e a la u, y función interior sería el seno de x. De manera que, recordando la expresión, tendríamos la derivada de e a la u, que es la función exterior, sería e a la u. Recordemos que e a la x, su derivada es e a la x, entonces e a la u sería e a la u, por la derivada de seno, que sería coseno de x. Y vamos a sustituir u. U es igual a seno de x, entonces esto sería e a la seno de x por el coseno de x, que sería la derivada de u. Y esta sería nuestra derivada de esta función. Y el último ejemplo que vamos a ver es la aplicación de la regla de la cadena, pero en 3 ocasiones. Se puede llegar a aplicar hasta un n número de veces. Tal es este caso, que tenemos el seno del coseno de la tangente de x. ¿Cómo vamos a resolver esta derivada? Bueno, para resolver esta derivada, lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Vamos a derivar desde la parte externa hasta la parte interna, es decir, primero vamos a derivar el seno, que sería, la derivada de seno es coseno coseno con su argumento, que sería el coseno de tangente de x, por la derivada de lo que se encuentra dentro de la función seno, o sea, la derivada de u, que sería la derivada de coseno por tangente de x, de coseno de tangente de x.
La derivada de coseno es menos seno, pero aquí vamos a aplicar la regla de la cadena otra vez. Menos seno de su argumento por la derivada del argumento, la derivada de tangente de x, que sería secante cuadrada de x, por la derivada del argumento de esta función, que sería el 1. Y aquí únicamente reacomodaríamos los términos, este menos quedaría al principio y todos estos estarían multiplicándose entre sí. Entonces hay que tener mucho cuidado en observar. La regla de la cadena básicamente se aplica en muchos ejemplos vistos en esta parte de las reglas de derivación, y posteriormente lo que nos falta en la siguiente parte será hablar sobre derivadas implícitas, derivadas de funciones trigonométricas inversas y algunos ejemplos un poco más complicados combinando todas las reglas de derivación que hemos visto.